Listo, bueno, desde este momento ya se está grabando acá, se está grabando la sesión del día de hoy. Ahorita lo que voy a hacer entonces es compartirles pantalla para que puedan ver el material con que vamos a estar trabajando. Permítanme. Me confirman cuando ya puedan ver la pantalla. ¿Sí? ¿Sí pueden ver? Sí, profe, ya. Bien. Bien, entonces recuerden que este es su módulo Contabilidad 1 bajo NIF. Entonces, como les había dicho en clases anteriores, pues ustedes que son asistentes administrativos, ¿cierto? Auxiliares en asistente administrativo. ¿Me confirman? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Listo. ¿Qué ocurre? Que ustedes van a necesitar, ¿sí? En su desarrollo de sus actividades laborales, ya cuando en el momento que vayan a hacer las prácticas, y de hecho algunos ya lo han hecho desde su trabajo, aquellos que ya laboran, han desarrollado muchos conceptos relacionados con la contabilidad. Entonces miren que desde el día 1, cuando nos conectamos, la primera clase, estuvimos viendo que la contabilidad, pues ese sistema, ¿sí? Que ayuda pues a recopilar la información, ¿sí? A organizarla y a través de esa información pues generar estados financieros, ¿sí? Los estados financieros pues son digamos que aquellos informes, ¿sí? Donde se muestra la realidad de la empresa, ¿sí? Entonces, dentro de esos informes, dentro de esos estados financieros, tenemos el balance general o estado de situación financiera, ¿sí? Que es el estado financiero que va a mostrar cómo se encuentra compuesta la empresa. Para ver este concepto de balance general o estado de situación financiera, es muy importante que veamos lo que es la ecuación contable, y es lo que les traigo el día de hoy. La ecuación contable acá pues me dice, ¿sí? Que la ecuación contable o ecuación patrimonial, ¿qué ocurre? Que toda empresa, ¿sí? Está sujeta a tener organizadas sus finanzas o su economía o su parte contable a través de este esquema de ecuación patrimonial. Entonces dice que la ecuación patrimonial o ecuación contable corresponde al equilibrio que existe entre las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, ingresos, costos y gastos. Para ello, la ecuación patrimonial cuenta, cuenta con las cuentas nominales o de balance, que son las siguientes. Para la ecuación patrimonial se deben tener en cuenta las cuentas de la clase activo, pasivo y patrimonio. ¿Por qué? Porque miren que en una empresa, cualquier organización, ¿sí? Incluso en nuestra familia o nuestras finanzas personales, la ecuación patrimonial no va a ser la representación de qué, de que todo el activo que tiene la empresa o la organización es la suma de sus pasivos más el patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, de que en una empresa, todo lo que constituye esta empresa, ¿sí? Todos los bienes y derechos que tiene la empresa van a tener un respaldo en el patrimonio y en el pasivo, ¿sí? Muchos de estos activos van a depender del patrimonio, de lo que sus socios dieron al inicio. O muchos de estos activos van a depender de qué? De las deudas que hizo la empresa para poder tener estos activos. ¿Listo? Entonces miren que en los ejercicios que hacíamos de asientos contables, ahí veíamos un concepto muy importante que es la partida doble, ¿cierto? Que yo les decía a ustedes de que todo débito tiene un crédito, ¿cierto? De que no hay débito sin crédito. Cada vez que una cuenta se debita es porque otra se está acreditando. Y ahí colocábamos el ejemplo, por lo menos, de que si la empresa compra mercancía, que es un activo, ¿cierto? Y esa cuenta del activo 1435
aumenta por el débito. ¿Qué pasa? Que ese débito automáticamente va a estar relacionado con una cuenta que está al crédito. Entonces, la cuenta que está al crédito, si esa mercancía nosotros la compramos de contado, o sea, en efectivo, ¿qué iba a pasar? ¿Qué veíamos nosotros? De que la contrapartida o la otra cuenta con que se balancea esta del activo que se llama mercancía, esta 1435 que está al débito, la otra cuenta que iba a estar al crédito es la cuenta con que se paga la mercancía. Entonces veíamos entonces que la contrapartida de este ingreso de mercancía, de esta compra de mercancía, 1435 al débito, la contrapartida sería la forma en cómo se pagó. ¿Cómo se pagó? Se pagó en efectivo. ¿Cuál es la cuenta cuando se paga en efectivo? La cuenta 1105. Entonces miren que esa cuenta del activo que sirvió para pagar esa compra de mercancía, entonces va a estar al crédito. ¿Por qué? Porque como es una cuenta del activo, disminuye por el crédito, ¿cierto? Entonces miren que hubo un ingreso o una entrada de mercancía, pero hubo una salida de dinero para poder comprar esa mercancía. Ese principio de partida doble se ve acá también en la ecuación patrimonial. ¿De qué? De que en la ecuación patrimonial es el ejemplo más claro de la partida doble, donde vemos que la sumatoria de todos los activos es igual a la sumatoria de todos los pasivos más el patrimonio. ¿Listo? Entonces les voy a colocar un ejemplo acá muy cotidiano, ¿sí? Por lo menos dentro de las finanzas personales podemos tener, permítame un momento, vamos a coger una hojita de Excel acá, listo. Entonces miren que activo, entonces me dice, la ecuación me dice que la ecuación patrimonial es activo es igual, el activo, a ver, ¿quién me define activo aquí de los presentes? ¿Qué es el activo? No importa si necesita ver los apuntes. ¿Qué es el activo? ¿Qué es el activo? ¿Qué representan los activos? Todos los bienes y derechos, ¿cierto? Que tiene la empresa. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, entonces miren que la ecuación patrimonial a mí me dice que el activo es la suma de todos los pasivos más el patrimonio. Entonces, si esta ecuación patrimonial la lleváramos en estos momentos a nuestras finanzas personales, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que si nosotros vemos los activos que puede tener algunos de ustedes, vamos a hacer por lo menos la ecuación patrimonial para el caso de Dayana, ¿sí? Dayana, entonces, ¿qué dice qué es el activo de Dayana? Hombre, Dayana tiene una casa, ¿cierto? Una casa evaluada en 100 millones de pesos. Miren que estamos colocando el activo de Dayana, ¿cierto? Entonces, el activo ya saben ustedes que es todos los bienes y derechos que tenga la empresa, ¿cierto? O la persona. Entonces, dentro del activo, ¿qué otro activo puede tener Dayana? A ver, miren que ya no es una empresa, es una persona. ¿Qué otro activo puede tener aparte de una casa? Aquello que le represente un bien o un derecho. Hola, profe. Hola, Dayana. Hoy no me voy a estar participando tanto porque estoy laborando, pero estoy aquí en No, clase. no te preocupes, no te preocupes. A ver, ¿qué otro activo le colocamos a ella? Tiene Podía ser un un carro, vehículo, listo, un carro que está evaluado en 40 millones de pesos. teléfono, mi computador. Activo, listo. Vamos a colocarle acá un PC que está evaluado en 2 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que los activos son toda la sumatoria de los bienes y derechos que tiene una persona o que tiene una empresa. Si estuviéramos haciéndolo para una empresa, entonces aquí tuviéramos el dinero, ¿sí? Que tiene la empresa. Por lo menos acá Dayana puede tener una cuenta en banco, ¿cierto? Una cuenta en banco de 5 millones de pesos. Entonces miren que lo importante acá, compañeros, y yo les dije desde el día 1, de pronto ustedes no saldrán convertidos en contadores, ni mucho menos, pero la idea es que ustedes como asistentes administrativos tengan la noción, ¿sí?
de aquellos temas básicos contables, ¿sí? De poder identificar un activo dentro de la entidad, dentro de la empresa. Entonces miren que el activo es todo aquello que representa un bien o un derecho para la empresa o la organización. Entonces, si nosotros vemos acá, el total de activo de Dayana es la sumatoria de todos estos bienes, ¿cierto? Decimos que Dayana tiene 147 millones de activos. ¿Qué ocurre particularmente tanto en las empresas como en las personas? Que no todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Quiere decir que es totalmente de la empresa, ¿cierto? Para poder apalancar o para poder adquirir muchos de estos activos, ha debido la empresa o la persona recurrir a algunos pasivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que para poder comprar la casa, Dayana tuvo que en su momento, ¿sí? Hace algunos años, hizo un préstamo. Entonces vamos a colocar que acá en los pasivos, entonces, miren que los activos son los bienes y derechos. Los pasivos que vienen siendo los compromisos u obligaciones financieras que tiene la entidad, la empresa o la persona. Pues para una entidad o una empresa serán los créditos bancarios, las deudas que tiene con los proveedores, las deudas que tiene con los acreedores, los impuestos que tiene por pagar, las obligaciones laborales que tiene por pagar, ¿cierto? En el caso acá de una persona natural como Dayana, entonces los pasivos serían pues créditos bancarios, ¿cierto? Entonces créditos bancarios que puede estar debiendo en esos créditos, vamos a colocarle acá, entre todas las deudas, 60 millones de pesos. Listo. 60 millones de pesos. ¿Qué me dice a mí la teoría contable? Que la ecuación patrimonial, ¿sí? La ecuación patrimonial es activo igual a pasivo más patrimonio, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que miren que Dayana tiene de activos 147 millones y tiene de deudas un total de 60 millones, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería realmente el patrimonio que tiene Dayana? La diferencia, ¿cierto? Que hay entre el activo y el pasivo. O sea, en otras palabras, para poder determinar el patrimonio, tengo que ver qué es lo que tiene la empresa y restarle lo que debe la empresa. Entonces, en esa diferencia de poder ver cuánto se tiene menos cuánto se debe, es que nosotros vamos a encontrar el patrimonio, ¿cierto? Entonces, aquí en el caso de Dayana, ¿cuánto sería el patrimonio de Dayana? Calculémoslo a ver. Entonces, para poder calcular el activo, miren que la ecuación dice activo es igual a pasivo más patrimonio. Tengo cuánto es el valor del activo. Tengo cuánto es el valor del patrimonio, pero tengo una incógnita. Perdón, tengo cuánto es el valor del pasivo, pero tengo una incógnita acá, que es el patrimonio. La ecuación me dice activo igual a pasivo más patrimonio. Yo necesito encontrar cuánto es el patrimonio. A ver, ¿quién me dice cómo podría encontrarlo? ¿Qué operación tendría que hacer o cómo despejaría yo esa incógnita del patrimonio? Yo digo que al total, profe, yo digo que al total del activo, pues se le restaría lo que sea pasivo, ¿sí? Exactamente, así es, exactamente. Entonces, para poder encontrar el patrimonio, cojo el total del activo y le resto el pasivo. Y ahí yo voy a encontrar el total de patrimonio. ¿Listo? Esta es la ecuación patrimonial. ¿Sí? Esto que acabamos de hacer acá es la ecuación patrimonial. ¿Por qué? Porque aquí se cumple el principio de la partida doble, donde me dice que el total de los débitos, miren, 147 millones es igual al total de los créditos, 147 millones. ¿Sí? O sea, el activo, el total del activo está siendo respaldado ¿en qué? En 60 millones que tiene la empresa, en este caso Dayana, de deuda, más 87 millones que ya hacen parte de su patrimonio y puede estar representado en alguno de estos bienes que no están endeudados, que no están comprometidos con estos 60 millones de deuda que tenemos acá. ¿Listo? Este total de activos
de este total de activos, ella tiene comprometido 60 millones de pesos, apenas. De estos 147 millones de pesos que ella posee, solamente está debiendo 60. El resto, o sea, estos 87 millones ya hacen parte de su patrimonio, ¿ya? El día que ella deje de deber estos 60 millones de pasivo, simplemente aquí en pasivo colocamos 0 y el total de sus activos va a ser igual al total de su patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que ella no va a tener deuda, que todo su patrimonio, que todo su activo está siendo apalancado por el patrimonio. O sea, que todas las cosas, todos los bienes y derechos que ella tiene es porque son de ella propios, o sea, hacen parte de su patrimonio. Ya no están comprometidos con los pasivos, ya no están comprometidos ni con los bancos, ni con los proveedores, ni con ninguna otra obligación financiera, ¿cierto? Entonces, esta parte, muchachos, sí, sí la captaron, sí la pudieron ver de qué se trata esta parte de la ecuación patrimonial. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta? Hasta el momento estoy entendiendo, profe. Ok, entonces así ocurre con las empresas. Las empresas ustedes las ven y ustedes dicen, wow, qué empresa tan grande. Tiene tantos almacenes, tiene tantas bodegas, tiene tantos vehículos. Pero ¿qué pasa? Que todos esos activos que tiene la empresa, no todos esos activos están, digamos que, libres de deuda. ¿Ya? Esos 145.000 millones que tiene, por ejemplo, Almacén JB, dentro de todos sus activos, vamos a ver que no todo eso lo tienen libre de deuda. Muchos de esos activos están siendo apalancados con créditos bancarios, con proveedores, ¿cierto? Entonces, aquí en los pasivos encontramos los créditos bancarios, los proveedores, ¿cierto? Aquellos que se les compró mercancía a crédito, ¿cierto? Entonces, luego de poder tener todo ese activo y restarle el pasivo, o sea, la manera en cómo se está apalancando con terceros, entonces ahí podemos encontrar nosotros el patrimonio real de la empresa. Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? ¿Será que hay alguna empresa que no tenga pasivo? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que todas las empresas tienen pasivo porque tienen cuentas pues pendientes por cancelar todos los meses. Así es. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Será que es bueno o es malo tener pasivo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver, Es bueno, profe, porque ese es el plan del negocio, ¿no? Bueno, pues acá desde mi punto de vista, como donde yo trabajo, ese es el plan de los negocios, de los almacenes. Entonces, obviamente, es bueno siempre. Exactamente. Entonces, en esta ecuación patrimonial, lo que debemos entender desde el punto de vista contable y financiero, no es que no se deba deber, sí, de hecho, muchas empresas deben para poder subsistir, deben para poder desarrollarse. Eso es como también en nuestra vida personal, ¿cierto? Muchas veces nosotros, pues con el salario que recibimos todos los meses, nosotros no somos, financieramente hablando, no somos capaces a veces de poder comprar, ¿qué les digo yo? Una moto, un televisor o un electrodoméstico de contado, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Nos toca recurrir a un pasivo. Para poder adquirir un activo, nos toca recurrir a un pasivo. Para poder comprar una casa, en algunos momentos, pues no tenemos los 100 millones, ¿cierto? Tenemos solamente 40, entonces nos toca recurrir a un crédito bancario. ¿Para qué? Para poder apalancarnos y poder pagar esos 60 millones en el tiempo requerido, ¿cierto? En el tiempo en que nuestros ingresos nos permitan mensualmente dar una cuota y poco a poco ir amortizando ese crédito. Entonces así ocurre en las empresas. Las empresas necesitan del pasivo para poder funcionar. Ahora, contablemente hablando y financieramente hablando, la empresa tiene que ser muy responsable para poder tener un nivel de pasivo óptimo, ¿cierto? Para tener un nivel de pasivo que no vaya a comprometer los activos de la empresa, que no vaya a comprometer el patrimonio de la empresa. Porque imagínense ustedes que esta empresa tenga 147 millones, o por lo menos Dayana, que este ejemplo es con una persona, que esta persona tenga 147 millones de activos
pero deba 146. ¿Qué ocurre? Que la mayoría, gran parte de sus activos están prácticamente en manos de las obligaciones financieras. Que si estos bancos mañana o pasado hacen exigibles los cobros o le piden el dinero a Dayana, Dayana va a quedar prácticamente sin patrimonio de un día a otro, ¿cierto? Entonces, los pasivos deben llevarse de una manera, digamos que moderada. ¿Para qué? Para que la empresa pues no vaya a tener inconvenientes. Miren que nosotros pasamos desde la clase 1, vimos la empresa, que cada empresa tiene su actividad comercial diferente, la técnica contable, cómo está dividido el plan único de cuenta, que todas esas transacciones se hacen gracias a unas cuentas contables, que cada cuenta tiene su naturaleza, ¿cierto? ¿Y todo esto para qué? Para que entendamos o comprendamos de que todas esas cuentas generan mensualmente, periódicamente, cada mes, cada 3 meses, generan información contable útil para la empresa. Entonces miren que esa información contable la vemos resumida aquí en esta ecuación patrimonial. Entonces la ecuación patrimonial, siguiendo acá con la lámina, miren que nos muestra que el total del activo de la organización no es más que la suma del pasivo más el patrimonio. O más bien que ese patrimonio es que la diferencia del activo menos el pasivo. ¿Sí? Como ustedes quieran interpretar esta ecuación, se las valgo. ¿Por qué? Porque siempre lo que tenemos que aclarar o tener muy en cuenta es de que todo el activo de la empresa, de la institución, de la persona, viene siendo la sumatoria de estos dos elementos, del pasivo y del patrimonio. Y miren que el ejemplo que les doy es bastante práctico. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que una persona puede tener casas, carros, fincas, puede tener muchas cosas, muchos bienes, pero vaya a saber uno cuánto debe, ¿cierto? Entonces, eso es lo que en la realidad nosotros nos encontramos en esta sociedad, ¿cierto? Podemos ver personas que ostentan una cantidad de activos, ¿sí? Porque se les ve, ¿cierto? Pero vamos a ver cuánto deben. Entonces, cuando nosotros les restamos lo que ellos deben a ese activo, es realmente donde vamos a encontrar o a definir cuál es el patrimonio real de esa persona. Eso pasa con las empresas. Muchas empresas las podemos ver grandes, prósperas, inmensas, con bastante operación, pero ¿qué pasa? Que de un momento a otro, a las entidades hacer efectivos sus cobros o al momento en que la empresa no sea capaz de ir pagando estos pasivos y estas entidades bancarias hagan exigibles estos pasivos, ¿qué pasa? La empresa puede quedar en manos de los bancos fácilmente. ¿Por qué? Porque no supieron manejar este nivel de pasivo, ¿cierto? Entonces miren que de todo este activo de 147 millones se debe 60, o sea, se debe menos del 50%, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que prácticamente, o sea, el patrimonio viene siendo mayor a las deudas, ¿cierto? O sea, aquí esta persona pues tiene un patrimonio bastante sólido porque es de más de un 50% del total de sus activos, ¿sí? Y la idea es que como este pasivo se supone que va a ir bajando poco a poco, cada día más se va convirtiendo en patrimonio. Cada día más este activo va siendo patrimonio en su totalidad. ¿Listo? El día que ya no deba, el día que esto aquí sea cero, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El patrimonio, miren, va a ser total de 147 millones, ¿sí? Entre menos deba la persona, pues ese activo se le va a ir convirtiendo en patrimonio. Listo, vamos a seguir acá en la lámina porque ¿qué ocurre con la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial puede tener variaciones en el tiempo, ¿sí? Puede ir cambiando. No es lo mismo hacer una ecuación patrimonial de una empresa en un mes que hacerla en el mes siguiente. ¿Por qué? Porque los pasivos pueden ir aumentando o pueden ir bajando. O los socios pueden ir retirándose o pueden ingresar nuevos socios a la empresa. Entonces tenemos acá ecuación patrimonial, ya la habíamos visto, ¿cierto? Miren que esta es la representación gráfica, donde los activos son todos los bienes y derechos a favor de la empresa. Y ese total de activos es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Vemos que el pasivo son las deudas y obligaciones con terceros. Y el patrimonio neto es el capital, reserva y resultados de la empresa durante el tiempo.
¿cierto? Aquí en este patrimonio se va acumulando tanto lo que dieron los socios como lo que la empresa va generando de utilidad mes a mes o año tras año. Se va acumulando aquí en estas cuentas del patrimonio. Listo, vamos a seguir acá. Vemos de que la lógica contable, ¿sí? ya la habíamos visto antes, que en el balance general tenemos el activo por un lado, ¿sí? El activo viene siendo todo aquello que suma, ¿cierto? Todo aquello que aumenta acá por el débito y que en la cuenta T el pasivo y el patrimonio aumenta ¿por dónde? Por el lado crédito, ¿cierto? Entonces miren que acá en esta representación de la cuenta T es bastante clara, ¿cierto? Nos muestra que los activos aumentan por el débito y que el pasivo y el patrimonio aumenta por el crédito. Entonces vamos a tener de que en la ecuación patrimonial esto me debe dar a mí totalmente balanceado, me debe dar cuadradito, ¿sí? De que no debe faltar ni sobrar de cada lado. Que si yo tengo un activo por 100 millones de pesos, a mí la suma del patrimonio más el pasivo debe ser 100 millones de pesos también. ¿Por qué? Porque los activos vienen siendo los recursos que tiene la empresa y el patrimonio y el pasivo vienen siendo los orígenes de esos recursos. Entonces tengo 100 millones de pesos representados en dinero, mercancía, todo lo que ustedes tengan como activo, ¿cierto? Ya ustedes saben todos los grupos del activo, ¿cierto? Disponible, inversiones, deudores, inventario, propiedad, planta y equipo. La sumatoria de todos esos activos son 100 millones de pesos, pero ¿de dónde salieron esos 100 millones? Entonces, ¿salieron de qué? De pasivos y patrimonio. ¿De qué? De que inicialmente 3 socios se reunieron y entre los 3 dieron 60 millones de pesos, pero además de eso, se adquirieron 40 millones de pesos de pasivo a través de crédito, proveedores. Entonces, 60 más 40 me debe dar a mí el total de los activos, que son 100 millones de pesos también. Entonces, los recursos, que son todas aquellas propiedades y derechos, versus ¿qué? Los orígenes de esos recursos. Entonces, no hay un activo en la empresa que no esté relacionado con un pasivo o un patrimonio, ¿sí? Si acá en la empresa se compra un vehículo, ¿de dónde se compró ese vehículo? Ah, se compró con el dinero que dieron los socios o se compró a través de ¿qué? De un crédito bancario. Ah, que se compró mercancía. Ah, listo. ¿Cómo se pagó? ¿Se pagó con el dinero que habían dado los socios o se pagó a través de una 2205, un proveedor? Se constituyó una cuenta del pasivo. Entonces, miren de que esto es totalmente balanceado, que no hay ningún activo que no esté siendo apalancado o no esté siendo financiado, sea por un pasivo o sea con el dinero del patrimonio. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Sí es entendible esta parte? ¿Sí me captan la idea? ¿Ya habían visto estos conceptos antes? Listo, vamos a proseguir entonces. No, profe, primera vez que los veo. Ah, ok, listo. Entonces miren que si eso lo llevamos a la realidad, Dayana y compañía, entonces ya nosotros, ya ustedes como asistentes administrativos, ¿sí? Ya ustedes como futuros administradores de empresas, Dios mediante, o contadores si se animan, entonces ya ustedes van a ir entendiendo un poco más el papel de la contaduría o el papel de la contabilidad en las empresas, ¿cierto? A simples rasgos, nosotros, pues, cuando no conocemos estas cosas, tenemos en nuestra mente, nuestra imaginación de que de alguna manera hacen para llevar las cuentas, ¿cierto? Pero no lo tenemos tan claro como lo estamos viendo ahora, ¿cierto? Ya a través de estos conocimientos, ya ustedes al ejercer sus competencias como técnicos o tecnólogos o a ejercer sus conocimientos como profesional, ya ustedes van entendiendo un poco mejor este tema, ¿cierto? Y ya van viendo de que la contaduría o la contabilidad hace un papel fundamental en las empresas, llevando de una manera ordenada todo este tema, ¿cierto? De que esa empresa donde trabaja Pedro, Juan, María, todos sus activos provienen de ¿qué? De pasivos y de patrimonio, ¿sí? De que debe existir un equilibrio, ¿sí? De que debe existir una armonía, de que debe existir un balance
entre el activo y entre el pasivo más el patrimonio. ¿Listo? Y eso lo vemos en el balance general, que es uno de los estados financieros que brinda la contabilidad a la empresa. Entonces, vamos a ver acá, dice ecuación patrimonial, veamos un ejemplo, ¿sí? Veamos un ejemplo acá. Acá me dice que tenemos estas siguientes cuentas. La empresa DataSas mantiene la siguiente información, dice, cuentas de ahorro, BBVA 12 millones de pesos. Una cuenta de ahorro para la empresa que viene siendo un activo o un pasivo. A ver, es un dinero que tiene la empresa. Es un activo. Es un activo, exactamente, es un activo. El dinero en efectivo, ¿es un activo o un pasivo? Un activo. Es un activo, exactamente. Igual que la mercancía, ¿cierto? Igual que los equipos de oficina. Pero ¿qué pasa? El préstamo bancario que la empresa tuvo que hacer, ¿será un activo o un pasivo? Un pasivo. Es un pasivo, claro, es un pasivo porque es un préstamo. Y una deuda de mercancía a proveedor, que si lo llevamos al PUB viene siendo la 2205, ¿qué viene siendo? ¿Un activo o un pasivo? Un pasivo. Un pasivo, exactamente. Entonces miren ¿qué dice acá el ejemplo? Miren que este ejemplito está habladito para que lo podamos ver paso a paso. Dice, se pide determinar el valor del patrimonio. Entonces dice que lo importante en la aplicación de la ecuación patrimonial, primero es poder identificar el tipo de cuentas que pertenece estos conceptos que dimos al inicio, ¿cierto? Entonces para ello se clasifican. Entonces vamos a hacer estas cuentas que tenemos aquí, que por cierto no están desordenadas, están de manera ordenada. Entonces lo que hacemos es ordenarlas acá, colocarlas, identificarlas. Las cuentas del activo, ¿sí? De estas que mencionamos acá, colocamos las del activo y sacamos un total activo y ordenamos las del pasivo y sacamos un total pasivo. Entonces, por favor, alguien que me sume y me diga cuánto es el total de activo y cuánto es el total pasivo. Profe, el total de activos serían 83 millones. 83 millones. Dale, ciérrate el micrófono, por favor. Está haciendo ahí retorno. Listo. 83 millones, dice el compañero. Y el total del pasivo, a ver, Melissa. O María Camila. 39.500. 39.500. Vamos a verificar acá. Miren que aquí los tenemos ordenados, ¿cierto? Aquí los tenemos ordenados en esta ecuación patrimonial donde tenemos el código, tenemos la cuenta, tenemos las que sean del activo, las colocamos aquí en el activo, las que sean del pasivo, las colocamos en el pasivo. Entonces, el dinero que teníamos en efectivo acá, efectivo 5 millones, acá lo tenemos en la 1105, ¿cierto? Sabemos que el efectivo se maneja en la 1105. La cuenta bancaria que teníamos acá, BBVA 12 millones, sabemos de que es la cuenta 1110 banco, 12 millones de pesos. La mercancía que tenemos acá, mercancía que tenemos solo el nombre, pero nosotros ya hemos visto las cuentas contables, ¿cierto? Sabemos que esa cuenta es la 1435, mercancía no fabricada por la empresa, 45 millones. Y acá teníamos dentro del activo equipos de oficina. Entonces acá lo ubicamos con la cuenta 1524, equipos de oficina, 21 millones de pesos. La cuenta del pasivo, 2205, proveedores, y la colocamos en la columna del pasivo. Y la cuenta obligaciones financieras, 2105, 35 millones. Y ahí sacamos unos totales. Tenemos 83 millones para el activo y para el pasivo 39 millones. La incógnita acá, compañero, es ¿cuánto es el patrimonio ahora? Si ya yo tengo el activo y tengo el pasivo, ¿cuánto será el patrimonio? Entonces, por favor, verifiquen ahí para ver cuánto les da. ¿Cuánto sería el patrimonio? Ya sabemos que viene siendo la diferencia, ¿cierto? Del activo menos el pasivo.
¿Cuánto viene siendo? Sencillo, ¿cierto? Cogemos 83 millones menos 39 millones 500. Profe, 43 millones 500. 43 millones 500. Entonces mira acá dice, para determinar el valor patrimonial se despeja, quedando la operación aritmética así. Patrimonio, que es lo que vamos a encontrar, es igual a activo menos pasivo. Entonces, patrimonio es igual a 83 millones menos 39 millones, igual 43 millones 500. Ese viene siendo el valor del patrimonio y lo colocamos acá, ¿cierto? Entonces acá en la siguiente lámina ya vamos a tener nuestra ecuación patrimonial ya establecida, que el total del activo, los 83 millones, es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Entonces, si nosotros sumamos 39.500 más 43 millones 500, me debe dar 83 millones de pesos. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre, muchachos? Como les dije ahora rato, la ecuación patrimonial es cambiante. ¿Por qué es cambiante? Porque no la contabilidad no es estática. Usted en un mes puede cerrar con 5 millones en la caja, pero vamos a ver que al mes siguiente pueda que haya más o pueda que haya menos. ¿Por qué? Porque del dinero de caja pagó una deuda, pagó un pasivo o compró una mercancía, ¿ya? O hizo un abono a una deuda. O sea, pueden haber diferentes factores, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en adelante. Miren que acá van a ver 4 modificaciones que las tenemos acá designadas con la letra A, B, C y D. Entonces, la primera situación, ¿sí? La situación A, dice que la empresa abona a proveedor en efectivo 3 millones de pesos. ¿Qué ocurre? De estos 5 millones de pesos va a realizar un abono de 3 millones. ¿A quién? Al proveedor. ¿Cuánto le debe al proveedor? Según aquí en la ecuación patrimonial, ¿dónde está el proveedor? El valor que se le debe al proveedor, ¿cuánto es? 4 millones 500. 4 millones 500. Entonces miren que aquí la operación va a quedar de la siguiente manera, la situación A. Entonces en la situación A dice que la empresa abona a proveedor 3 millones de pesos en efectivo. Si me dice a mí efectivo, quiere decir que el dinero sale ¿de dónde? De la caja, ¿cierto? Entonces dice, para este caso, el saldo de la cuenta de proveedor va a disminuir, ¿cierto? ¿Cuánto yo le debía al proveedor acá en mi ecuación inicial? 4 millones 500. Pero como yo le aboné 3 millones de pesos, ese valor, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que ese valor de 4 millones disminuye o aumenta? Si yo le estoy abonando. Disminuye, profe, disminuye, porque ya se le abonó. Exactamente. Entonces miren que así quedaría, ¿cierto? Entonces de 4 millones 500 pasará a 1.500.000. ¿Por qué? Porque a esos 4 millones yo les resto los 3 millones que se abonaron. Y miren que ahora me va a quedar proveedores por 1.500.000. Pero ¿de dónde yo le aboné esos 3 millones? ¿Con qué se los aboné? Con caja, ¿cierto? Con dinero de caja. Y el dinero de caja que estaba por 5 millones, al momento que yo hago un abono o que yo saco dinero de la caja para poder abonar, ¿esa caja aumenta o disminuye? Disminuye, ¿cierto? Entonces, de 5 millones, al yo sacar 3 millones de pesos, entonces miren que ahora la caja me va a quedar con 2 millones de pesos. ¿Listo? Con 2 millones de pesos. Entonces, aquí tienen la explicación. Dice, al cancelar un dinero en efectivo, la empresa debe disminuir el saldo. Mire, al cancelar un dinero en efectivo de 5 millones que tenía, pagué 3, entonces se disminuye el saldo de la cuenta caja por medio de un crédito, ¿cierto? Por medio de un movimiento crédito. Recuerden que la cuenta caja es una cuenta del activo que aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Entonces, esa cuenta, hagan ustedes en su imaginario, háganse la idea que esa cuenta tenía 5 millones de pesos al débito. Al yo coger y restarle 3 millones al lado crédito, entonces pasamos una línea y miren que ya esa cuenta ahora va a tener un nuevo saldo. Va a tener un saldo de que 5 millones menos 3 millones me va a dar igual 2 millones de pesos. Entonces miren, 2 millones de pesos.
Entonces dice acá, se debe disminuir el saldo de la cuenta caja por medio de un crédito y un débito como contrapartida. Entonces recuerden ustedes que todo crédito, se disminuyó 3 millones de pesos al crédito en caja. Entonces todo crédito tiene un débito, ¿cierto? Como contrapartida. Entonces acá en la cuenta de proveedores, las cuentas de proveedores aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en la cuenta caja se hizo un movimiento del lado crédito, pero acá en la cuenta de proveedores, ¿sí? En la cuenta T de proveedores, esa cuenta está cargada 4.500.000 del lado crédito, ¿cierto? Porque aumenta por el crédito. ¿Qué pasa? Que al momento de hacer el abono, ese abono ¿a dónde se registra? ¿En el lado crédito o en el lado débito? Recuerden que esto es una cuenta del pasivo. ¿Por dónde disminuye? A ver, la naturaleza de los pasivos. ¿Por dónde disminuye el pasivo? ¿Por el lado crédito o por el lado débito? Profe, disculpe, ¿cómo que no lo escuché? Recuerden que si en este activo yo estoy sacando un dinero y en este activo disminuye por el crédito, por el lado crédito de esa cuenta T, acá en este pasivo, que esos 4 millones están cargados del lado crédito, ¿qué va a pasar? Que acá en este pasivo, esos 3 millones de pesos en la cuenta T, ¿sí? Acá no las estamos haciendo en estos momentos, pero estamos dando el resultado final, que es 1.500.000. ¿Por qué es 1.500.000? Hombre, porque esos 3 millones de pesos acá en la cuenta de proveedor, en vez de aumentar, lo que hizo fue disminuir, ¿cierto? Y para que esos 3 millones de pesos acá en la cuenta de proveedor pudieran disminuir, ¿qué me dicen ustedes? ¿Se colocaron en el lado crédito o en el lado débito? Para que pudieran disminuir el saldo y que ahora quede 1.500.000 de 4.500.000 que se debía. Se colocan en el lado débito. Se colocan en el lado débito y automáticamente disminuyen el saldo. Entonces, miren, esos 3 millones de pesos que salen de la caja disminuyen acá en la cuenta de proveedor. ¿Listo? Entonces, esa es la explicación del punto A, ¿cierto? ¿Qué me dice a mí el punto B? Dice, la empresa abona a deuda bancaria por medio de un giro de 6 millones de pesos. ¿Qué hace la empresa? Abona a deuda bancaria. ¿Por cuánto está la deuda bancaria? 12 millones. La deuda bancaria, la deuda. No la cuenta. Por 35. Por 35, exactamente. Por 35. Me dice la situación B que lo hace por medio de ¿qué? De un giro. Si lo hace por medio de un giro, ¿de dónde sale el dinero? Del banco. Del banco, exactamente. Entonces miren que esta cuenta de banco que está cargada con 12 millones de pesos, al sacarle 6 millones, ¿en cuánto me queda ahora? En 6. En 6 millones. Permítanme un momento. Un momentico. En 6, ¿cierto? Entonces miren, la cuenta de banco aquí está. Esa cuenta estaba cargada por 12 millones, es más, podemos verla aquí, 12 millones, todavía en el punto A, todavía tenía los 12 millones, al sacarle 6 millones de pesos queda en 6, pero esos 6 millones de pesos que se sacan del banco es porque se abonaron a la obligación financiera, ¿cierto? A la deuda. Entonces, esa deuda estaba ¿por cuánto? Por 35. ¿En cuánto queda ahora que se le abonaron los 6? 29. En 29. Entonces, miren ustedes esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en el punto A y en el punto D? Lo que ocurre es de qué? De que estamos disminuyendo un activo para poder abonarle a un pasivo, ¿cierto? En el punto A sacamos 3 millones de pesos de la caja y se lo abonamos a la deuda que tenemos de proveedores. Y en el punto B lo que hicimos fue sacar 6 millones de pesos de banco y se lo abonamos a una obligación financiera. Les pregunto, aquí en el punto, esta es la ecuación patrimonial inicial.
¿cierto? La ecuación patrimonial inicial, donde tenemos 83 millones de activos, 39 millones 500 de pasivos y el patrimonio da 43 millones 500. Les pregunto a ustedes, muchachos, con el movimiento A, ¿en cuánto a mí me queda el activo? De 83 pasó a ¿cuánto? De 83 pasó a 43. No. Estamos en el activo. Centrémonos en el activo. 80, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se sacaron 3 millones de caja. Y el pasivo estaba por 39 millones 500 y ahora, después del punto A, ¿quedó en cuánto? En 36 millones 500. Claro, ¿por qué? Porque se les restaron a estos proveedores. Les pregunto algo. ¿En cuánto me queda el patrimonio? Si yo cojo 80 millones menos 36 millones 500, ¿cuánto les da ya en su calculadora? 43.500. Vamos a ver si este patrimonio ha cambiado con respecto al inicial. Miren la ecuación patrimonial inicial. 43 millones 500 de patrimonio. Después que le hicimos el punto A, quedó en 43 millones 500. ¿Cambió o sigue estable? Sigue estable. Sigue estable. Listo. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? ¿Tenía que haber cambiado o es lógico que siga estable? Miren que cambiaron los valores. Tiene que ser así estable, porque al momento de disminuir los activos y esas cosas, el patrimonio sigue siendo igual porque no ha disminuido. Listo. Bien. Aquí la respuesta es precisamente eso, que mientras haya o existan variaciones que solamente intervengan el activo y el pasivo, el patrimonio va a seguir siendo igual. ¿Sí? Esto en clases presenciales, muchas veces los estudiantes se quedan como que mirándose, como que caramba, ¿esto qué es? Y no, pues no es nada del otro mundo. Miren que como el activo disminuyó 3 millones y el pasivo disminuyó también 3 millones, la diferencia sigue siendo igual, 43 millones 500. Entonces lo interesante acá, muchachos, es que en cada situación nosotros podamos evaluar o podamos ver si el patrimonio sigue siendo igual o cambió. En la situación B, donde el activo, miren que ahora el activo, que era después de la situación A, quedó en 80 millones, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que en la situación B sacamos 6 millones de pesos del banco. Entonces 80 menos 6, miren que ahora quedó en 74 millones el activo. Y el pasivo, que estaba en 36 millones 500, a nosotros disminuirle 6 millones de pesos a la obligación financiera, miren que ahora el pasivo queda en 30.500, ¿sí? Estaba en 36.500, ahora queda en 30.500. Muchachos, nuevamente nosotros podemos coger la calculadora, podemos colocar 74 millones menos 30 millones 500 y nos va a dar los mismos 43 millones 500 que da acá después de aplicar la situación A, 43 millones 500 también, ¿cierto? Da igual. Vamos a ver la situación C. ¿Qué nos dice la situación C? Dice, la empresa compra mercancía en efectivo por valor de 1.500.000. Miren que en la situación A lo que hay es que un movimiento de una cuenta del activo contra una cuenta del pasivo. Situación A. Situación B, un movimiento de la cuenta del activo contra una cuenta del pasivo. Saco 6 millones de pesos del activo y se lo abono a una obligación financiera que es del pasivo. Ahora acá en la C es diferente. Dice, la empresa compra mercancía en efectivo por valor de 1.500.000. Entonces, la transacción de la compra genera un aumento en la cuenta del activo de mercancía, ¿cierto? Si yo compro mercancía, ¿qué quiere decir? Que voy a aumentar la cuenta de mercancía. ¿En cuánto está la cuenta de mercancía según esta última ecuación patrimonial? ¿En cuánto?
¿Está por cuánto? ¿Por qué valor? Por 45. 45 millones. Si yo compro 1.500.000, entonces ¿en cuánto me queda ahora la cuenta de mercancía? 46.500. 46.500. ¿Qué me dice el ejercicio? Que esa compra se paga en efectivo. Entonces, ¿qué cuenta del activo tendría yo que utilizar para pagar esa mercancía? La 1105. La 1105, que está por 2 millones, ¿cierto? Entonces, miren que entonces, como está por 2 millones y yo le resto 1.500.000, ¿sí? Dice aquí, y disminuyo el saldo de la caja que está por 2 millones y pasa a ¿cuánto? Pasa a 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque yo le resté 1.500.000. Entonces miren que en este punto C, el pasivo, ¿será que cambió con respecto al anterior? 30.500.000. No, señor. No quedó igual, ¿cierto? ¿Qué cambió acá? ¿Será que el activo cambió? 74 millones en la B y 74 millones en la C. ¿Será que cambió? Tampoco. No. ¿Qué pasó allí? Ahí lo que ocurrió fue que ese 1.500.000 que salió de aquí de la caja, ahora aumentó acá en la mercancía, ¿cierto? Aquí lo que hay es un cambio o un traspaso de unos recursos. Ahora, ¿qué dice la empresa? La empresa dice, dejé de tener 1.500.000 en dinero para tener 1.500.000 más en mercancía. Entonces, muchachos, miren, este ejemplo de la ecuación patrimonial, a mí me gusta mucho ilustrárselo a los estudiantes de manera presencial o por acá virtual, es para que ustedes dentro de su mente vayan entendiendo la lógica contable. ¿Qué es la contabilidad? Hombre, la contabilidad no es más que la organización de todas las cuentas que tiene una empresa, ¿sí? Miren lo bonito cómo se ve este asunto, de que la empresa sigue teniendo 74 millones en activos. Lo que ocurre en las empresas diariamente es una transferencia de recursos. En algunos momentos dejan de tener recursos en efectivo o recursos en banco. ¿Para qué? Para tener mercancía. Cuando ellos vienen y venden la mercancía, que esta cuenta se disminuye y reciben el dinero en efectivo, entonces miren, ocurre lo contrario, se disminuye la cuenta de mercancía y aumenta la cuenta de caja o aumenta la cuenta de banco en caso de que le paguen a través de transferencia, ¿cierto? Entonces miren que la contabilidad esa es una especialidad sí, una técnica pues que pues está basada en las matemáticas. Ustedes saben que las matemáticas pues son exactas y la contabilidad pues desde que la inventaron en sus inicios Lucas Pacioli y los demás estudiosos del tema, pues la contabilidad es un balance, ¿sí? Es un equilibrio, ¿ya? De que en la contabilidad todo tiene su origen, ¿sí? De que no podemos recibir dinero en caja si no es por qué, porque o vendí algo o porque me están pagando algo, ¿sí? Entonces, todo débito tiene su crédito o todo crédito tiene su débito. Aquí, ese crédito, esa disminución que tuvo la caja está representada o está respaldada, ¿por qué? Por el aumento que hubo acá en la cuenta de la mano de la mercancía no fabricada por la empresa. Entonces, miren que todo es un orden, todo es una armonía acá en la contabilidad. No hay ningún movimiento que no afecte directamente a otra cuenta o a otras cuentas. Entonces, por eso yo le hablaba de los asientos simples y compuestos. Un asiento simple, solamente se afecta caja contra 1435. Pero miren que si esta mercancía no se hubiese pagado todo ese 1.500.000 con caja, sino que se hubiese pagado 500.000 pesos en efectivo y el resto hubiese sido a crédito, entonces íbamos a constituir acá en proveedor, ¿cierto? Entonces iba a tener un respaldo acá en el pasivo, ¿ya? Si hubiese sido 1.500.000 en mercancía y hubiese sido 500.000 pesos en efectivo, entonces esa cuenta que estaba aquí por 2 millones de pesos solamente me iba a disminuir 500.000 pesos, ¿cierto? Esta cuenta que nos quedara en 1.500.000. Y ese otro millón, entonces lo aumentaríamos acá en proveedores. Entonces miren cómo todo débito tiene su crédito, ¿cierto? Todo aumento de una cuenta del débito está asociado con ¿qué? Con la disminución de otra cuenta del activo o con el aumento de una cuenta del pasivo.
¿Listo? Acá el punto D me dice, se retira socio con capital de 4 millones de pesos, se gira a su cuenta de ahorro. ¿Qué pasa? Que de esos socios que en su momento, acá en el punto inicial, esos socios que constituían estos 43 millones 500 de patrimonio, ¿sí? Donde pudieron entrar 2, 3, 4, 5 socios, qué sé yo. Uno de esos socios viene y dice, me voy de aquí, voy a montar mi propia empresa y necesito lo que aporté en su momento. Entonces, ¿qué pasa? La empresa dice, bueno, perfecto, está aprobado el retiro de este socio y le vamos, ese dinero que aportó, se lo vamos a girar. Entonces, como se lo vamos a girar, esos 4 millones de pesos, entonces, ¿de dónde saldrían? A ver, ¿de dónde saldrían esos? Del banco. Patrimonio. No, estamos hablando de dónde salen. Entonces, ¿de dónde salen? Del banco. Del banco, exactamente. Salen del banco. Ese banco yo lo tengo cargado por 6 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, esa cuenta de banco, que es una cuenta del activo, disminuye por el crédito, ¿cierto? Entonces, a yo tomar esa cuenta del banco que está cargada en el débito, porque es una cuenta del activo, y restarle del lado crédito 4 millones de pesos y pasar una línea, entonces cojo 6 menos 4, entonces la cuenta de banco me queda ¿en cuánto? En 2 millones de pesos, ¿cierto? 2 millones de pesos. Y esa cuenta de patrimonio que al momento inicial, cuando yo constituí la empresa, y al ser una cuenta del patrimonio, recuerden ustedes que las cuentas del patrimonio aumentan ¿por dónde? Aumentan por el lado crédito, ¿sí? Por el lado crédito, por el lado crédito. Entonces, esa cuenta que está cargada por 43 millones 500 del lado crédito, ahora que se le giran esos 4 millones de pesos al socio, entonces esos 4 millones de pesos van a hacer disminuir esta cuenta. Entonces esa cuenta del patrimonio aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Entonces esos 4 millones de pesos, a colocarlos yo del lado débito de la cuenta de patrimonio, va a generar que el patrimonio pase de 43 millones 500 a ¿cuánto? A 39 millones 500, porque me va a restar la cuenta del patrimonio. Entonces miren que aquí tenemos 4 millones que salen del banco contra 4 millones de pesos que disminuyen acá en la cuenta del patrimonio. ¿Listo? Acá tenemos por el punto E. Yo creo que acá habíamos hablado de cuántas situaciones. Habíamos hablado de hasta la D. ¿Sí? Habíamos hablado de la D, el retiro del socio, pero hay un bonus track, hay algo adicional. ¿Qué pasa? ¿Qué viene después que se retira? Se retira socio por 4 millones, sí. Listo, aquí se muestra. Entonces, ¿qué pasa? Que entra un nuevo socio. Entra un nuevo socio aportando 10 millones de pesos en mercancía. Entonces, díganme, compañeros, a ver, esos 10 millones de mercancía, ¿a dónde tendríamos que sumarlo nosotros? ¿A qué cuenta? Al patrimonio. Al patrimonio. Ok, sí, se suman al patrimonio, pero en la cuenta del activo, ¿dónde se representan? Miren el aporte que está realizando. En la manufábrica. Exactamente, en la 1435, así es. Entonces ya esa ecuación ahí, ese movimiento nos generaría que la cuenta 1435, mercancía no fabricada por la empresa, pasaría de 46 millones 500 a ¿cuánto? A 56 millones 500, ¿cierto? Y automáticamente nos aumentaría el activo. Y la cuenta del patrimonio, que estaba en 39 millones 500, aumentaría 10 millones de pesos más y pasaría ¿qué? A 49 millones 500. ¿Listo? Entonces, miren, esas son todas las modificaciones que se pueden llegar a tener. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, muchachos? Es que mientras las cuentas que se afecten sean del activo y el patrimonio, no va a pasar nada con el valor
del patrimonio, mientras las cuentas que se afecten sean activo y pasivo. Mientras que los movimientos se den entre activo, pasivo o activo y activo, el patrimonio va a ser el mismo. ¿Cuándo va a aumentar o a disminuir el patrimonio? Cuando salga o entre un socio o cuando a final de cada periodo se registren ganancias. Entonces esas ganancias se van a contabilizar aquí en el patrimonio. ¿Listo? ¿Qué me decía Dayana? Me confundí. ¿Por qué te confundiste, Dayana? Sí, que por lo menos usted me dice que en el banco hay 6 millones, ¿cierto? Ajá, claro. Entonces, al socio se le dan los 4 millones de la cuenta del banco. Claro, y en el banco, si ese banco está cargado con 6 millones del lado débito y es una cuenta del activo, ¿a dónde pongo yo en la cuenta T cuando yo saco esos 4 millones? ¿Del lado débito o del lado crédito? Del lado débito, porque disminuye, ¿no? No, es una cuenta del activo. Una cuenta del activo. Las cuentas del activo disminuyen ¿por dónde? ¿Por el débito o por el crédito? Por el crédito. Por el crédito, exactamente. Venga y les muestro una cuenta T. Cada transacción o cada movimiento que yo les mostré ahí es como los ejercicios que ustedes hicieron con cuenta T. Tal cual. Simplemente que acá por cuestión de tiempo yo no realicé las cuentas T de cada movimiento. Pero por lo menos, mire, les voy a mostrar desde la lógica contable lo que pasó, por lo menos en ese punto donde usted se ve un poquito enredada. Vean. ¿Qué pasó en ese punto? En ese punto pasa lo siguiente. Banco, 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 sí, no hay problema, yo no tengo inconveniente con que se confunda, ¿ya? Entonces les voy a mostrar acá lo que ocurre en cada cuenta. Esta es la cuenta de banco, que inicialmente, antes de que pasara eso, estaba cargada con ¿cuánto? Con 6 millones de pesos. Esta cuenta que es del activo, ¿sí? Porque es 11, 10, ¿cierto? Cuando todas las que comienzan por el 1 es porque son del activo. Y si es del activo, entonces tiene 6 millones de pesos. Entonces esta cuenta, esos 6 millones de pesos los tiene del lado débito, ¿cierto? Porque es una cuenta del activo y las cuentas del activo aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Entonces, esa cuenta tiene 6 millones de pesos del lado débito. O sea, está cargada con 6 millones de pesos. ¿Sí? Así está la cuenta antes de que pase lo que va a ocurrir, antes de que pase el abono, antes de que pase el retiro del socio. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que como aquí tenemos una cuenta 3115, aporte social, que también tiene un lado débito y un lado crédito. ¿Qué me dice a mí la teoría contable? Que las cuentas del patrimonio aumentan por el crédito, ¿sí? Y disminuyen por el débito. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los aportes de esta empresa, estos 43.500.000 están aquí, de este lado crédito. 43.500.000. 43.500.000. Todos esos aportes que se hicieron inicialmente quedaron ahí. ¿Listo? Que hubo gente que entró con dinero. Entonces, la parte de dinero se fue a caja. ¿A caja qué? Al débito, ¿cierto? Entonces, miren que crédito contra un débito. Partida doble. Que muchos aportes que hicieron aquí en mercancía se fueron ¿qué? A la cuenta 1435. ¿A dónde? Al débito de la 1435. ¿Por qué? Porque esto está aquí al crédito y todo crédito tiene que, como contrapartida, un débito. Que de estos 43 millones de pesos hubo un dinero que hicieron una transferencia bancaria. ¿A dónde llegó esa cuenta? ¿A dónde llegó ese dinero? A la cuenta de banco. ¿De qué lado? Del débito. ¿Cierto? Entonces, miren. Entonces, ¿qué ocurre antes de que pase eso? De que como se tienen 6 millones de pesos en el banco y hay una salida de un socio y a ese socio se le hace una transferencia por 4 millones de pesos. Entonces, esos 4 millones de pesos entran o salen del banco.
A ver, ¿qué me dicen? Salen, pero... Salen. Entonces, como salen, esa cuenta del activo, ¿aumenta o disminuye por el crédito? ¿O dónde disminuye? Por el débito. Aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Entonces tenemos 4 millones de pesos aquí al crédito. ¿Por qué? Porque va a disminuir. ¿Ya? Va a disminuir. Entonces todo lo que salga del banco va a estar en el lado crédito porque va a disminuir. Si yo paso una línea aquí ahora, entonces voy a hallar el saldo real de esta cuenta. 6 millones menos 4 millones. 6 menos 4. 2. Así es. Entonces esta cuenta me queda con 2 millones de pesos, que es lo que estamos viendo acá. ¿Cuánto me quedó el banco? 2 millones de pesos. Ahora, ese movimiento tiene una contrapartida en la cuenta de aporte social. La cuenta de aporte social es una cuenta del patrimonio. Aumenta por el crédito, disminuye por el débito. Entonces, como ese socio se fue, esta cuenta ahora disminuirá, ¿cierto? Entonces, como va a disminuir, esos 4 millones de pesos van aquí al débito. ¿Ya? Ahora sí entendí, profe. Era lo que no entendía, era que por lo menos cómo afectaba lo del patrimonio. Claro, eso era lo que no entendía. Claro. En la cuenta, entonces, exactamente. Entonces, por eso les hice la cuenta T para que lo viéramos mejor. ¿Por qué? Porque es que en la cuenta del patrimonio, cada vez que ingresa un socio, el valor se coloca en el lado crédito. Y cada vez que sale un socio, que hay una salida de dinero y que esa salida de dinero es a través de una cuenta del activo y como es el activo dice que disminuye por el crédito, ¿cierto? Entonces ese crédito, miren, tiene una contrapartida acá en el débito de la otra cuenta. Entonces miren, 4 contra 4, ¿cierto? Aquí se cumple el principio de la partida doble. Todo crédito tiene su débito. Salieron 4 millones de banco, pero acá en la cuenta del patrimonio disminuye por el débito. Suena como ilógico, ¿cierto? Porque se está entregando un dinero. Pero ¿qué pasa? Que esta cuenta 31 no tiene que ver con la persona, tiene que ver es con la empresa, con la empresa. Entonces, esa es la lógica contable que debemos de captar y debemos de apropiarnos. De que esta cuenta no es el bolsillo del socio. Esta cuenta es la manera en cómo la empresa representa todo lo que entra por concepto de aportes de socios del lado crédito y todo lo que sale por concepto de entrega de aportes de socios. ¿Listo? Entonces eso es para que lo podamos ver de una mejor manera. ¿Listo? A ver, ¿alguno me quiere hacer algún comentario sobre este último punto? ¿Tenían la misma confusión? ¿Todo bien? Listo, vamos a proseguir entonces. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Que vamos a realizar una actividad. ¿Listo? Una actividad tal cual como la que hicimos hoy. ¿Donde qué? Donde yo les voy a entregar una serie de cuentas. ¿Sí? De hecho, miren que esta diapositiva que está en la plataforma Q10, ustedes pueden utilizarla para practicar, ¿cierto? Esto de hecho era una actividad en clase que en condiciones normales de presencialidad, luego de esta explicación, pues las personas vienen y empiezan a hacer este ejercicio. Pero aparte de este ejercicio, que si ustedes quieren lo pueden hacer para practicar, yo les voy a colocar una actividad donde les voy a entregar una serie de cuentas. Ustedes van a tener que organizarlas, ¿sí? Van a tener que clasificarlas, así como se hizo aquí, sacar los que son activos, los que son pasivos, y luego de eso poder determinar el patrimonio. Luego que ustedes determinen el patrimonio, entonces yo les voy a plantear una serie de situaciones, así como aquí, una serie de situaciones donde ¿qué? Donde se abona, donde se compra, donde se paga, donde se gira,
Y ustedes en cada punto van a tener que mostrar qué modificaciones sufre la ecuación patrimonial y determinar si se modifica o no se modifica el valor del patrimonio en cada una de esas situaciones. ¿Listo? Entonces esa va a ser la actividad evaluativa final. Con eso es que vamos a cerrar este proceso educativo. Con eso es que vamos a cerrar y vamos a tomar esa última nota como nota de producto. ¿Oyeron? Aquí la explicación está bastante clara. Pueden tomar este video y repetirlo todas las veces que sean necesarias para que ustedes puedan guiarse ahí en esa parte. ¿Oyeron? Bueno, ¿Alguna pregunta? Sí.